Muy buenas a todos, bienvenidos a Medicademia, soy David y hoy vamos a profundizar en un tema fundamental en medicina interna y urgencias, lo que es el tromboembolismo pulmonar o también llamado TEP. Entonces, el TEP se le puede definir como la obstrucción total o parcial de una o más arterias pulmonares por un émbolo, en el cual, en la mayoría de casos, es decir, el 90% de casos, proviene de un trombo formado en las venas profundas de las extremidades inferiores, es decir, por una trombosis venosa profunda. ¿Ok? Seguimos con la epidemiología. Se considera la tercera causa de muerte cardiovascular después de infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular, y en este caso la incidencia anual estima alrededor de 115 casos por 100.000 habitantes. Ha habido un aumento en las últimas décadas debido a que factores como el envejecimiento poblacional y a que hay mayor detención diagnóstica. Para entender el riesgo de desarrollar un tromboembolismo pulmonar es fundamental conocer cuáles son los factores predisponentes o factores de riesgos, y estos se asocian según la clásica triada de Virchow, es decir, estasis venosa, lesión endotelial y alteración de la coagulación. Estos factores no solo aumentan la probabilidad de formación de trombos venosos, sino que también influyen en la severidad y así como en la recurrencia del tromboembolismo pulmonar. Las guías clínicas clasifican estos factores en tres categorías, según la fuerza que confieren, mediado por el odds radio. De acuerdo al odds radio, tenemos factores de riesgo fuertes con un odds radio mayor a 10, factores de riesgo moderados con un odds radio de 2 a 9 y factores de riesgo débiles con un odds radio de 2 o menor a 2. Entonces, como se puede ver en la imagen, estos están estrechamente relacionados con la triada de Virchow. Aquí tenemos los factores de riesgo fuertes, los factores de riesgo moderados, que son mucho más que los fuertes, y los factores de riesgo débiles, con un odds radio menor a 2. Esta clasificación de lo que son los factores de riesgo nos permite una comprensión y nos ayudan a identificar a pacientes que tienen alto riesgo para poder nosotros como médicos decidir estrategias de prevención y profilaxis que sean adecuadas para cada paciente. Continuamos con lo que es la fisiopatología. Podríamos decir que de manera general la fisiopatología o el TEP ocurre cuando un trombo se origina en el sistema venoso profundo, en las extremidades inferiores o en la pelvis, se desprende y viaja por la circulación venosa hacia el corazón derecho, llega hacia la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y de ahí es impulsado hacia la arteria pulmonar, donde generalmente se impacta y puede obstruir tanto parcial como totalmente una rama de la arteria pulmonar. Esta obstrucción va a producir, este mecanismo va a producir ciertos efectos fisiopatológicos. Primero tenemos la obstrucción vascular pulmonar. Puede generar un aumento de la resistencia vascular pulmonar, debido a que la arteria pulmonar es un vaso que se maneja con bajas presiones y con baja resistencia, y cuando el trombo obstruye al menos un 30-50% de la luz del vaso, la resistencia vascular pulmonar se eleva de manera abrupta. Por otro lado, se produce una vasoconstricción refleja, no solo como fenómeno mecánico, sino también por la liberación de mediadores vasoactivos locales, como por ejemplo el tromboxano A2 o la serotonina. Lo que hacen es potenciar la vasoconstricción y agravan la hipertensión pulmonar. Como consecuencia, tenemos que el ventrículo derecho se enfrenta a una poscarga súbita, para lo cual no está preparado, por lo cual el ventrículo derecho suele llevarse a una dilatación y disfunción del mismo. La dilatación del ventrículo derecho, por su parte, desplaza el septum interventricular hacia el lado izquierdo, reduciendo el gasto cardíaco, y si la obstrucción es masiva, puede incluso desencadenar en hipotensión, shock y muerte súbita del paciente. Otro de los mecanismos es la disfunción del ventrículo derecho. ¿Por qué es tan crítico el ventrículo derecho en el TEP? Porque el aumento de la tensión parietal del ventrículo derecho incrementa o aumenta la demanda de oxígeno del miocardio, por lo tanto la perfusión coronaria se reduce y por lo tanto se produce la caída del gasto cardíaco, favoreciendo en este caso la isquemia del ventrículo derecho. La insuficiencia del ventrículo derecho es uno de los principales determinantes para identificar la mortalidad de los pacientes con TEP agudo. Y por último tenemos también lo que es la alteración en el intercambio gaseoso, incluyendo hipoxia y espacio muerto. Ahora, ¿por qué hay hipoxemia en el TEP? Debido a que existe un aumento del espacio muerto alveolar, las áreas ventiladas pero no perfundidas por la obstrucción
contribuyen también a ese aumento del espacio muerto fisiológico. Existe un desajuste de la ventilación-perfusión, es decir, el flujo sanguíneo se redirige a zonas no afectadas que pueden no estar bien ventiladas y generan un shoot y agravan por lo tanto la hipoxemia. De igual manera, la hiperventilación se produce como recompensa o de manera compensatoria debido a que el paciente responde con taquipnia, pero la hipoxemia persiste, porque el problema no es por ventilación, sino es por perfusión. En casos graves también puede haber hipercapnia, en caso de que el compromiso del TEP sea masivo y se agote ya la capacidad de compensación del cuerpo. Podemos tener consecuencias sistémicas como es la muerte súbita en casos de TEP principalmente masivo, en donde la combinación de insuficiencia del ventrículo derecho, hipotensión y arritmias puede causar un paro cardíaco. Por último, aquí tenemos un pequeño cuadrito de resumen en lo que vemos el fenómeno, el mecanismo y la consecuencia. Por ejemplo, la migración del trombo produce una embolia desde el trombosis venosa profunda a la arteria pulmonar, provocando una obstrucción aguda vascular. Consecuencias sistémicas: disminución del gasto cardíaco, hipotensión, isquemia orgánica, shock, fallo multiorgánico e incluso muerte súbita. Continuamos con el abordaje diagnóstico. Para el abordaje diagnóstico vamos a clasificar o vamos a dividir a los pacientes en estables hemodinámicamente e inestables hemodinámicamente, porque el tratamiento va a ser distinto y los tiempos de acción van a ser distintos. Entonces, en primera instancia vamos a empezar con los pacientes estables hemodinámicamente. El primer paso va a ser determinar o tener una alta sospecha clínica. ¿Cómo hacemos eso? Obviamente a través de la clínica. Primero tenemos disnea súbita, es el síntoma más frecuente y se produce en este caso porque existe un aumento del espacio muerto alveolar. Lo segundo más frecuente es dolor torácico pleurítico. Esto ocurre cuando el émbolo afecta ramas segmentarias o subsegmentarias que irritan la pleura y por lo tanto producen una isquemia pulmonar produciendo el dolor torácico pleurítico. Taquimia, que ya vimos anteriormente, que es una respuesta compensatoria a la hipoxemia. Taquicardia, que en este caso también es como un reflejo compensatorio a la hipoxemia. Hemoptisis, que suele ser menos frecuente, pero aparece cuando hay un infarto pulmonar grande y existe la extravasación sanguínea. Y síncope, que suele aparecer cuando hay una caída brusca del gasto cardíaco y por lo tanto existe una menor perfusión cerebral, produciendo el síncope, claro está. Entonces, el segundo paso sería la evaluación de la probabilidad pretest, es decir, ya sospechamos de TEP. Ahora necesitamos cuantificar esa sospecha. Para ello tenemos herramientas como es la escala de Wells, en este caso, y otras escalas también vamos a ver en este video, la escala de Years, que es la que de continuación. Entonces, la escala de Wells es una escala en donde vamos a evaluar criterios y según el puntaje que obtengamos en esta, vamos a clasificar la probabilidad de que el paciente presente un TEP, ya sea en alto, bajo o mediano riesgo. Si el paciente presenta menos de 4 puntos, tiene una baja probabilidad clínica de TEP. En este caso lo que vamos a hacer es considerar si necesita dímero D y si es negativo, descartamos TEP. Si el dímero D es positivo, realizamos una angiotomografía pulmonar. Si es intermedio el riesgo, lo mismo, dímero D. Si es negativo, se descarta TEP, pero si es positivo, realizamos una angiotomografía. Y si la probabilidad ya es alta, es decir, mayor de 7 puntos, no realizamos dímero D y pasamos directamente a realizar un angio-TAC de manera directa. Segundo, tenemos el pretest o la escala Years. Aquí tenemos solo 3 criterios clínicos y la presencia va a determinar en conjunto con el dímero D cuáles van a ser las indicaciones o acciones por parte del médico. Es decir, si no tenemos ninguno de los criterios presentes y el dímero D es menor a 1000 nanogramos por decilitro, descartamos TEP, no hace falta angiotomografía. Si se tiene uno o más, cualquiera de ellos, pero tenemos un dímero D menos de 500 nanogramos sobre mililitro, de igual manera descartamos TEP y no se requiere angiotomografía. Si no tenemos ninguno, pero el dímero D es mayor a 1000 nanogramos por decilitro, hacemos TEP. Y si tenemos uno o más de los criterios y el dímero D es mayor a 500, realizamos angiotomografía. Este algoritmo, el Years, es especialmente útil para reducir el número de angiotomografías, ya que en este caso se eleva el umbral del dímero D cuando hay criterios clínicos presentes, como vimos anteriormente. Ahora pasamos a uno de los exámenes clave, ya que tanto en la escala de Wells como en la de Years, en caso de que presente una alta probabilidad, el siguiente paso es la angiotomografía pulmonar. La angiotomografía es la prueba de elección en la mayoría de los casos. Permite visualizar las arterias pulmonares con una alta resolución y detectar los trombos con una gran precisión. Tienen una sensibilidad del 83% y una especificidad del 96% y se utiliza el contraste iodado. Es importante porque algunos pacientes suelen tener alergia al mismo. Uno de los signos más característicos en la angiotomografía es el signo de Polo-Mind. El signo de Polo-Mind básicamente se ve al trombo de coloración oscura
rodeado de sangre que debido al contraste es de color blanco, como se puede ver en esta imagen, donde indica la flecha en la parte izquierda. Otro de los signos importantes es el trombo en silla de montar. En este caso es un trombo grande que se sitúa justo en la bifurcación de la arteria pulmonar principal. Es como un jinete que está montando en la bifurcación, como se puede ver de igual manera en la imagen. Es mucho más grande que los anteriores. Estos son signos claves que nos van a ayudar a identificar o para confirmar el diagnóstico de TED. Entonces aquí podemos ver un pequeño resumen del mismo, en donde en primera instancia hacemos una evaluación clínica, realizamos la cuantificación de lo mismo a través de las escalas, según la escala de Wells menor a 4 puntos, dímero D, y si es positivo angiotaxia, no descartamos, 5 a 6 puntos, dímero D, si es positivo angiotomografía, si no descartamos, y mayor de 7 puntos directamente angiotomografía. Si la angiotomografía nos da o nos confirma o se puede ver el coágulo, se confirma TEP. Si no se ve el coágulo, se descarta TEP y se buscaría otra razón para la sintomatología del paciente. Ahora, continuamos al abordaje diagnóstico de los pacientes inestables. Pacientes inestables me refiero a pacientes con shock, hipotensión persistente, en donde el tiempo es crucial y el abordaje diagnóstico debe ser mucho más rápido y agresivo. Lo primero que se va a realizar en estos pacientes es un soporte vital inmediato a través de oxígeno, líquidos intravenosos o vasopresores en caso de ser necesario, pero esto ya lo vamos a ver en el manejo. Lo segundo sería realizar al paciente un ecocardiograma urgente. El ecocardiograma urgente nos permite evaluar de forma rápida y no invasiva la morfología y la función del ventrículo derecho. En este caso nos indica principalmente signos de sobrecarga aguda del ventrículo derecho. Esto nos ayuda a estratificar el riesgo y nos ayuda a descartar diagnósticos alternativos. Los hallazgos electrocardiográficos que podemos encontrar en TEP serían, primero, que el ventrículo derecho se encuentra aumentado de tamaño, es decir, agrandado más de lo normal. Segundo, la hipocinesia o disfunción del ventrículo derecho. Básicamente el ventrículo derecho muestra una contractilidad global disminuida y podemos observar el signo de McConnell, que básicamente es la hipocinesia en la pared libre del ventrículo derecho con un movimiento principalmente conservado en el ápex. Este signo es muy sugestivo para TEP agudo. De igual manera tenemos la desviación del septo interventricular hacia el ventrículo izquierdo. El septo generalmente se aplana o se agomba para el ventrículo izquierdo dando una forma de una D, más o menos aproximadamente. Esto nos indica que la presión del ventrículo derecho supera a la presión del ventrículo izquierdo. Entonces, si encontramos alguno de los signos de difusión ventricular derecha, pasamos directamente a realizar una angiotomografía inmediata. Y si se observa el coágulo, confirmamos el TEP y lo catalogamos como TEP de alto riesgo. Y si no observamos el coágulo, no tenemos la visualización de los signos de disfunción del ventrículo derecho, entonces lo descartamos el TEC y buscamos otra causa para los síntomas del paciente. Aquí tenemos un pequeño resumen. Primero, soporte vital inmediato, ecocardiograma. Si hay signos de disfunción, hacemos un ATAC que nos va a ayudar a confirmar. Y si no hay signos de disfunción, pues buscamos alternativas para la inestabilidad de hemodinámica del paciente. Vamos a un paso muy importante que es la estratificación del riesgo de pacientes. Esto nos va a ayudar para determinar el riesgo de muerte inmediata. Es uno de los pasos, ¿ok? Entonces, para estratificar el riesgo vamos a ocupar dos cosas: el Pulmonary Embolism Severity Index, o también llamado PESI, y las troponinas cardíacas. PESI es un puntaje que evalúa en este caso la presencia de factores de riesgo o de igual manera manifestaciones clínicas a las que vamos a asignar un puntaje, y de acuerdo a este puntaje vamos a asignarle una clase al mismo, que puede ser entre la 1 y la clase 5. Generalmente clase 1 y 2 es de bajo riesgo, clase 3 de moderado, clase 4 de alto y clase 5 de muy alto riesgo. Pero existe una versión simplificada de esta escala en donde vamos a reasignar puntajes. En este caso cada parámetro vale un solo punto, pero con que el paciente tenga uno o más ya se le considera de alto riesgo, y si no tiene ninguno se le considera de bajo riesgo. Ahora, tomando en cuenta estas dos cosas, al igual que las troponinas cardíacas, vamos a poder establecer el riesgo de mortalidad temprana en los pacientes con TEP. Para el riesgo de mortalidad temprana necesitamos 4 indicadores: inestabilidad hemodinámica, tener una PESI de 4 a 5, disfunción del ventrículo derecho en ecocardiograma o la presencia del coágulo en la angiotomografía, y niveles elevados de troponina cardíaca. Se divide en alto, intermedio, que puede ser alto y bajo bajo. Si el paciente tiene las 4 o los 4 indicadores, tendría un TEP de alto riesgo. Si el paciente se encuentra estable hemodinámicamente, pero tiene los otros 3 parámetros positivos, se considera intermedio alto. Si el paciente no tiene inestabilidad, es decir, está estable hemodinámicamente, tiene un PESI de 3 a 5 y tiene alguno de estos dos, es decir,
disfunción del ventrículo o troponina, cualquiera de los dos, se le considera como intermedio bajo. Y si el paciente no tiene ninguno de estos indicadores, se considera como un riesgo de mortalidad temprana baja. Y de acuerdo a este riesgo de mortalidad es que vamos a poder nosotros dar un tratamiento a nuestros pacientes, tanto tratamiento inicial como tratamiento crónico. Entonces, iniciamos con el tratamiento inicial. Iniciamos con los pacientes de alto riesgo. Son aquellos que generalmente tienen un TEP masivo. Recordamos que estos pacientes tienen una inestabilidad hemodinámica. Por lo tanto, tenemos medidas iniciales que van a ser oxigenoterapia. En caso de que el paciente tenga una saturación debajo del 90%, se puede iniciar a bajo flujo y si no responde, pasar a una cánula de alto flujo y si no responde, podemos incluso utilizar la ventilación mecánica no invasiva. Si no hay respuesta con ninguna de estas opciones, es probable que el paciente tenga un shoot de derecha a izquierda a través del foramen oval. Esto debido a que el incremento del volumen y de la presión del ventrículo derecho van a hacer que la sangre pase de manera más fácil del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, como no debería normalmente. Otro de las indicaciones para el manejo sería el soporte hemodinámico. Esto en caso de que el paciente desarrollara una insuficiencia ventricular derecho y tengamos una presión venosa central baja. En este caso podemos administrar líquidos intravenosos, generalmente menos de 500 ml de lactato Ringer, buscando incrementar el índice cardíaco entre 15 a 30 minutos. Podemos utilizar de igual manera vasopresores en paralelo o mientras esperamos la estrategia de reperfusión definitiva. Solemos utilizar noradrenalina 0.2 a 1 microgramo por kilogramo minuto, pero es importante que debe evitarse en pacientes con shock cardiogénico. El tratamiento definitivo específico sería la estrategia de reperfusión. El tratamiento de elección en este caso suele ser la trombólisis sistémica. Básicamente, nosotros vamos a administrar al paciente un activador del plasminógeno tisular recombinante, el cual nos ayuda a acelerar el proceso de fibrinólisis, ya que activa la plasmina y por lo tanto se activa la fibrinólisis. Podemos administrar 100 miligramos durante 2 horas o a su vez 0.6 miligramos por kilogramo durante más o menos 15 minutos para disolver el trombo. Es importante tener en cuenta que existen contraindicaciones absolutas y relativas para una trombólisis sistémica y en caso de que no podamos realizar una trombólisis sistémica, tenemos otras terapias que nos pueden ayudar, como es la embolectomía quirúrgica o percutánea. En estos casos, la embolectomía consiste básicamente en la incisión de las arterias pulmonares para extraer o succionar los coágulos. Otra de las terapias que podemos encontrar sería la trombólisis dirigida por catéter. Aquí básicamente vamos a insertar un catéter a través de la vía femoral para reperfundir, ya sea de manera mecánica o a través de manera con ultrasonido o con una pequeña dosis de trombólisis in situ o a través de la aspiración de los trombos para destruir o eliminar el trombo en la vía pulmonar. Y es importante que en todos los pacientes, tanto de alto, mediano como de bajo riesgo, se inicie con la anticoagulación. En este caso, pacientes de alto riesgo generalmente con heparina no fraccionada. Los pacientes con riesgo intermedio, lo primero que vamos a hacer es la anticoagulación inmediata con heparinas. Segundo, vamos a realizar una adecuada monitorización para detectar si existe deterioro tanto hemodinámico así como clínico. En caso de que haya deterioro hemodinámico o clínico, pensamos o reservamos la trombólisis sistémica, en este caso para los pacientes. Y el tratamiento inicial para los pacientes de bajo riesgo, al igual que los anteriores, sería la anticoagulación inmediata. Consideramos un tratamiento o un manejo ambulatorio o una breve hospitalización en dependencia de los criterios de Estia, que serían inestabilidad hemodinámica, alto riesgo de sangrado, mala red de apoyo, embarazo y todos los que se encuentran aquí. Si el paciente presenta alguno de estos, tendría que quedarse hospitalizado en observación y si no, se podría dar el manejo en su casita, es decir, el paciente podría ser dado de alta. Ahora, el tratamiento crónico. El tratamiento crónico básicamente es el tratamiento que se le da cuando el paciente ya se le envía a la casa, se le envía de alto. Lo primero que tenemos que evaluar es si el paciente necesita o no warfarina. ¿Qué pacientes necesitan warfarina? Pacientes que tengan un trombo intracavitario, válvula mitral mecánica, obesidad mórbida con un IMC mayor a 40 y todas las indicaciones que se ven en esta lista. El segundo paso sería determinar si el paciente tiene una indicación de una heparina de bajo peso molecular, que serían pacientes con embarazo, con neoplasias o cirrosis hepática. Si no tiene ninguna de las anteriores, pasamos a los anticoagulantes orales directos, que sería por ejemplo el dabigatran, que podemos iniciar con una dosis de 150 miligramos 2 veces por día, rivaroxaban 15 miligramos 2 veces al día por 21 días, con apixaban
Iniciamos con 10 miligramos 2 veces al día por 7 días. Posterior a esos 7 días podemos pasar a 5 miligramos 2 veces al día y posterior a los 6 meses podemos reducir hasta 2.5 miligramos 2 veces por día. ¿Cuánto debe durar la anticoagulación? Esto depende específicamente del riesgo de recurrencia que tengan los pacientes y eso está dado por los factores de riesgo. Si tenemos un riesgo bajo, es decir, menos del 3% de recurrencia del año, en este caso la anticoagulación podría durar 3 meses. Si es un riesgo intermedio y alto, la anticoagulación podría ser de manera indefinida con estos fármacos. El tromboembolismo pulmonar es una urgencia cardiovascular que generalmente requiere un diagnóstico rápido y un tratamiento adecuado para reducir la mortalidad de nuestros pacientes. Una comprensión profunda de la fisiopatología, la estratificación del riesgo, el manejo terapéutico va a ser clave para poder optimizar los resultados clínicos. Pero de todo corazón que esta clase les haya ayudado a consolidar estos conceptos. Les invito a seguir aprendiendo con Medicademia, donde encontrarás contenido actualizado, riguroso para estudiantes y profesionales de la salud. No olvides ayudarme con una suscripción, activar la campanita y dejar tus preguntas en los comentarios. Nos vemos.